Bienvenidos a un programa de The Chick TV y el día de hoy nos encontramos en estudio de Coupage y tengo un invitado de honor, el artista plástico Arnaldo Cohen, que precisamente antes de comenzar la entrevista hemos platicado muchas cosas, ¿no? Y ya lo conocen ustedes porque nosotros también lo hemos tenido en el programa, pero nos interesa mucho saber cómo surge Arnaldo Cohen, cómo surge por el arte y sobre todo cómo se va encaminando, ¿no? Y buscando un estilo que a lo mejor no sé si todavía está muy definido porque cada vez nos sorprende cada día más. Bueno, con respecto a eso, quizá mi estilo es no tener estilo, ¿no? Ahorita que me preguntas cómo surge, pues yo mismo no lo sé porque de alguna manera es como de una manera natural. Es decir, yo siempre pensé, cuando me dicen, ¿cuándo empezaste a pintar? Pues yo empecé a pintar cuando me pusieron un lápiz en la mano o cuando me lo encontré. Y después cuando entras al kinder y le dicen los papás, los maestros a los papás, es que su niño es un talento. Y yo creo que efectivamente es cierto. Yo creo que cuando uno es niño es un talento, porque nacemos con una sabiduría natural, con nuestra información genética, nuestro instinto, que pensamos que es muy diferente al instinto de los animales o de las plantas. No, tenemos una información que realmente nacemos sabiendo todo, porque somos parte de un todo y somos una parte y en la parte está el todo. Y entonces, cuando empezamos a hacer las cosas, pues las hacemos porque respondemos a como respiramos, ¿no? No tenemos que pensar, inspiramos, expiramos, sino que ya sabemos todo. Entonces cuando entras al kindergarten, pues empiezas a hacer las cosas y te empiezas a expresar de una manera muy espontánea, natural, autodeterminación. Y efectivamente yo creo que todos tenemos ese genio. La única diferencia es que algunos nos lo creamos o no, y yo creo que yo me la creí, ¿no? Quizá porque estaba yo viviendo también en un medio artístico, es decir, desde mi abuela, que era una cantante de ópera, que influyó a mi padre, aunque no se dedicaba, digamos, específicamente al arte, sino a la ciencia del lenguaje, a la comunicación, pues de alguna manera toda esa parte creativa, las relaciones desde niño, de amigos de mi madre o es decir, de toda mi familia, pues había una relación directa con el arte, con todas las disciplinas. Entonces, pues cómo me fui formando así, nada más dejándome llevar por el entorno en el que vivía, ¿no? Hasta que, bueno, te puedo seguir hablando hasta que en un momento dado ya estás haciéndolo, ¿no? No tú una carrera, sino en un cuestionamiento que te haces entre el deber ser y lo que tú respondes a tu instinto natural, ¿no? ¿Cuántos años ya son de carrera? Porque ya son muchos años. Yo digo que los años de carrera son la vida, ¿no? Hace rato estaba yo oyendo que te decía Lourdes que efectivamente hice mi primera exposición individual en febrero de 1963, hace ya más de 50 años, por los meses. Efectivamente, pero también también fue producto del azar. Yo en realidad, al mismo tiempo que nací en un medio donde el arte era algo natural, siempre había el temor de que si te dedicas al arte, pues vas directo al fracaso. En esa época se pensaba mucho que si tú te dedicabas al arte era porque ibas directo al fracaso. Entonces, pues yo buscaba, estudiaba actuación, me iba de pinta de la preparatoria a estudiar arquitectura, me eché más de 2 años de arquitectura, porque me interesaba más lo que oía yo en arquitectura y me llevaba con otras gentes que ir a estudiar la prepa.
Después entré a una escuela de diseño gráfico para buscar algo práctico y resultó que mi maestro de diseño gráfico era más artista que todos los artistas con los que hubiera podido ir a aprender. Y entonces, en un momento dado, yo empiezo a pintar, estoy pintando al mismo tiempo que estoy haciendo diseño publicitario, ilustraciones, diseño gráfico, y me empiezo a ser amigo de muchos artistas, y los artistas me dicen, ya deja de hacer eso y haz una exposición, hasta que un día un pretendiente de mi hermana, que después fue su esposo, me dijo, oye, ¿me prestas unos de tus cuadros? Los quiero observar. Entonces le presté mis cuadros y luego regresó y me dijo, vas a tener una exposición dentro de 3 meses, ¿no? Así es que ya tienes la fecha. Entonces de repente ya estaba yo metido en esto, y en ese proceso entre si seguía yo trabajando o si seguía yo pintando, dije, bueno, pues voy a hacer algo, voy a incluir en mi proyecto de vida el fracaso, y así ya empiezo. Y resulta que es una cosa maravillosa, ¿no? Cuando tú incluyes en tu proyecto de vida el fracaso, a partir de eso cualquier cosa es ganancia, ¿no? ¿Qué es exponer, obviamente, fuera de México? Que eso es lo más importante, yo creo que para un artista, ¿no? El que su obra sea conocida a nivel internacional. Bueno, para llegar a eso todavía no sé la respuesta. Lo que sí es muy interesante es cuando yo por primera vez me ofrecen salir de México, primero por una exposición que mi amigo José Luis Cuevas en un momento dado me dice, oye Arnaldo, ¿no te gustaría exponer en la OEA con mi amigo Gómez Icre? Y dije, pues claro que me gustaría. Entonces él me consiguió hacer una exposición en Washington. Después conocí a un dealer que venía a México, que era William Sawyer en San Francisco, y me invitó a exponer en San Francisco. Me compró unos cuadros por primera vez para que yo pudiera salir. Luego dije, bueno, pues ya si voy a Washington y a San Francisco, y en esa misma época me ofrecen la beca del gobierno francés para trabajar en Francia, y entonces salgo por primera vez para ver el arte en su realidad y en su escala natural, porque yo lo había visto, sobre todo las cosas a nivel internacional, pues en reproducciones. Desde luego había visto arte mexicano y era extraordinario, pero de repente cuando yo recuerdo llegar al Metropolitan en Nueva York o a la National Gallery en Washington o en los museos, es decir, por donde iba yo pasando y ir viendo el arte en su escala natural, para mí era fascinante, porque todo era absolutamente nuevo. Yo no veía novedad entre si estaba en ese momento surgiendo el pop art o el op art, o descubrir las cuevas de Altamira, o ver por primera vez a los egipcios, o ver a los griegos. Para mí eso era el arte contemporáneo, para mí todo era contemporáneo. Entonces era descubrir el mundo, pero sin límites, en una libertad absoluta, el arte sin fechas de caducidad, ¿no? Entonces para mí en ese momento era algo sorprendente y extraordinario, y todo lo que yo había pensado que quería hacer, en el fondo, cuando vi todo eso, yo quería ser todos los pintores y ser todos los escultores y todo lo que era una manifestación artística. Ahora bien, ¿cómo va surgiendo Tiempo Suspendido? Porque eso también tiene su ciencia, y aparte yo creo que cada vez ahí sí nos sorprendió a Arnaldo, 100%, yo creo que a todos. Bueno, con esta idea que te estoy platicando, cuando yo llego a París, y entonces dije, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo voy a suspender el tiempo o a manejar el concepto del tiempo simultáneo para poder ser un pintor
de las cuevas de Altamira, o un escultor de las primeras Venus originales, las primeras manifestaciones de las diosas de la fecundidad, y al mismo tiempo ser un artista op, y al mismo tiempo ser un pintor del Renacimiento o un impresionista. Entonces ahí empiezo a ver de qué manera puedo vivir la experiencia de poderme expresar a través de todos los soportes y de todos los medios. Entonces, dándole vueltas, decido que voy a darle un contorno o un entorno a la tela que era simplemente la silueta del torso o de la pelvis, es decir, o un fragmento del cuerpo femenino, para darle identidad. Al darle identidad a eso, entonces lo que empiezo a decir, si yo le doy la forma que se reconozca, entonces ya puedo hacer en la parte de adentro cualquier cosa. Y entonces empecé a inventar ya en París hacer las siluetas del cuerpo femenino y poder trabajar con arte matérico, con colores planos, con referencias a cosas anteriores, como si sucedieran dentro del cuerpo. En esa misma época yo conocí el arte tántrico, y entonces pensar que los chakras eran situaciones y referencias a experiencias cada una. Y entonces ahí empecé a jugar con todas las posibilidades de pintar dentro de ese contexto que era la silueta del torso femenino. Y ahí empecé a experimentar todas las posibilidades, a trabajar el arte como si todo estuviera sucediendo simultáneamente, como si todo fuera un presente perpetuo. En realidad, ni el pasado ni el futuro existen. Siempre cuando tenemos una experiencia como esta misma, en ese mismo momento ya pasó al pasado. Entonces vivimos siempre un presente perpetuo. ¿Qué significa el día de hoy tiempos suspendidos? Bueno, fue el encuentro de una circunstancia que fue hacer la exposición en el Centro Nacional de las Artes, en donde yo había hecho una exposición para un espacio que es el espacio Ginobart en Agramont, en Cataluña, muy cerca de Barcelona, una invitación que recibí para exponer allá, y entonces hice esta serie para poderla transportar fácilmente. Al mismo tiempo, cuando se presentó la posibilidad de hacerlo aquí, había un interés por el director del CENART de que se mostraran las piezas que yo había pintado haciendo un homenaje a Paolo Uccello, que se llamaba Versiones y Perversiones, que era tomar cuadros del Renacimiento y manejarlos como si hubiera pasado, como si Uccello los estuviera pintando actualmente, ¿sí? Con toda la experiencia de la historia del arte, como si fueran atmósferas impresionistas, como si fuera un juego de relación de las imágenes o de las circunstancias de los surrealistas o de los dadaístas. Entonces para mí era jugar a pintar un cuadro, a convertirme en un pintor como Uccello, pero en la actualidad, ¿no? Y eso surgió un poco leyendo dos libros que para mí fueron muy interesantes. Uno era Vidas Imaginarias de Marcel Schwob, que hay una biografía de Uccello, y otra, no me acuerdo si era la editorial Rizzoli o otra editorial que hacía obras completas de los artistas, y había una entrevista que era la presentación del libro de Paolo Uccello, que era una entrevista que hacía Ennio Flaiano a Paolo Uccello, preguntándole, como si Paolo Uccello viviera actualmente, qué pensaba de la historia de la geometría a través del tiempo. Entonces le preguntaba sobre Mondrian o sobre Morandi o sobre el cubismo, y Uccello le respondía. Entonces dije, para mí esto es fascinante, entonces voy a pintar los Uccellos
a través de la historia del arte. Entonces, cuando se juntaron estas dos tendencias, porque la otra era espacio desnudo en el espejo, leve espesor del aire, que era que yo había retomado los torsos para volver a hacer todo dentro de los torsos. Resulta que cuando estaba junta ya la exposición, fue una experiencia fantástica, porque cuando empecé a colgar la exposición vi que todos los personajes de las batallas eran personajes femeninos, la mayor parte, una que otra bestia y el sol que auscultaba como parte masculina las formas femeninas, y entonces relacionado con las piezas, pues parecía que se salían de los cuadros y habitaban el espacio. Y cuando yo hice los torsos, que no solamente los hice en bidimensional, también puse los torsos con los maniquíes intervenidos, y entonces pues realmente se creó como un ambiente donde ya no solamente eran los torsos, sino también los personajes mismos participando en la exposición se convertían en parte de la instalación o del performance, ¿no? Yo creo que eso fue realmente el hecho de la exposición, ¿no? ¿Qué significa también el hecho de que pues personajes tan importantes como Octavio Paz haya sido importante, a lo mejor para ti, el que haya escrito, ¿no? El que haya hecho un comentario, que se haya volteado a ver y decir: Arnaldo Cohen, me gusta su arte? ¿Qué fue lo que escribió Octavio Paz? Bueno, lo que escribió realmente es lo que él sintió, ¿no? Y yo creo que es tan importante lo que escribió Octavio, que para mí es uno de los detonadores, por ejemplo, de mi pensamiento abstracto, fue el que yo elegía fragmentos de poemas de Octavio Paz y los ponía aleatoriamente a los cuadros. Entonces, Octavio Paz tenía esa capacidad, igual que como un transmisor, como un receptor, de ser como un niño y dejarse llevar por ver la obra de una manera creativa. Entonces Octavio Paz escribió lo que él vio, ¿no? Y eso enriquece la obra de cualquiera. No solo lo de Octavio, también Álvaro Mutis, Guillermo Sheridan, pero también un niño que se para frente a un cuadro o una gente que se deja llevar por esa obra. Y entonces se cierra el ciclo de comunicación entre el transmisor y el receptor, y la obra crece por sí misma a través de tantas posibilidades de lectura, ¿no? Pero Octavio Paz para mí fue un personaje muy importante, porque cuando yo tendría 16, 17 años, encontré un libro que él tradujo, que era Las sendas de Oku, de Matsu Basho, y a través de eso empecé a ver otra manera de pensar que no era la occidental. Es decir, para nosotros los occidentales, pues Oriente era un misterio, ¿no? Y para mí descubrir esa traducción que hizo de este poeta japonés, inventor de los haikus, pues era entrar a otro mundo, ¿no? A ese mundo de lo intangible, ¿no? No solamente lo racional, sino despertar el instinto, la percepción. Y entonces pues me clavé muchísimo con el arte oriental, con la poesía oriental, y ahí empecé a buscar otras cosas. Un amigo médico, Gabriel Báez, o Malváez se llamaba, que él era maestro de psicología en la Universidad de Medicina, daba clases de psicología. Cuando vio mi entusiasmo por esto, me dijo: te voy a recomendar un libro que era Zen y Psicoanálisis, de Eric Fromm y Suzuki. Y entonces ahí me empecé a adentrar más con el arte oriental, con la filosofía oriental. Y entonces empecé a entender, también Octavio se metió mucho en eso, y entonces empecé a encontrar una gran afinidad con Octavio, al grado de que ya en una exposición mucho más reciente, bueno, en 1986,
cuando yo hago una exposición en el Museo de Arte Moderno, decido dedicarla a 3 personas que para mí fueron fundamentales, que eran Octavio Paz, Luis Cardosa y Aragón, otro crítico de arte, y mi padre. Entonces les dedico la exposición a los 3. Llegan los 3 que se conocían entre sí, pero Octavio Paz especialmente me dijo en algún momento: Arnaldo, he descubierto que usted y yo tenemos tantas cosas en común que es extraordinario. Entonces, pues para mí fue una gran satisfacción. Estuve a punto de confesarle que casi todos los títulos eran fragmentos de sus poemas, ¿no? Qué increíble, ¿no? El tener esa afinidad. ¿Y tiempo suspendido a quién se le ha dedicado? Tiempo suspendido se lo dediqué a la persona que descubrió que había algo en común en toda esta bola de experimentos que yo había hecho a través del tiempo y que temía verlo en algún momento dado, verlo junto, porque decía, va a ser como una exposición de colectiva hecha por un solo pintor. Y entonces esta persona me hizo ver las cosas y tomó una determinación de juntar este material y decirme, vamos a hacerlo de esta manera, que fue Lourdes Sosa, que es mi esposa, a quien dediqué esta exposición, pues porque prácticamente es parte de ella también, ella misma hizo esa exposición. ¿Quién es Arnaldo Cohen ya como persona? Porque muchas veces conocen al artista. Obviamente los artistas, yo siempre lo digo, tienen los sentimientos y uno sabe muy bien cómo es en sí el artista, ¿no? Porque lo tiene todo tan a flor de piel. Pero ¿quién es Arnaldo Cohen la persona? Algún día lo voy a saber, ya tal vez, cuando lo pueda ver desde fuera. Y cuando, para mí es muy difícil definir algo, ¿no? Porque de alguna manera en el momento en que tú tratas de definir algo, peor a ti mismo, es como limitarlo, ¿no? Es como evocar algún momento o evocar alguna creencia. Y yo lo que trato precisamente es de vaciar mi mente constantemente para dejarme sorprender por todo, ¿no? Entonces yo creo que soy consecuencia de una serie de sorpresas, ¿no? Que todavía no asimilo, que me ha ayudado precisamente a hacer estas exposiciones, a verlas conjuntas, a verlas simultáneas. Pero definirlo creo que sería como diría el Tao Te Ching, el Tao que puede ser expresado no es el Tao verdadero. Arnaldo, pues muchísimas gracias. Ya conocen obviamente a un artista plástico y sobre todo el inicio, que eso también es importante. ¿Quién es Arnaldo? Que eso también es lo más interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fabiola. Un placer estar contigo siempre.